Muy buenas. Los que me vais siguiendo ya en el canal, sabéis que una de las quejas principales que tengo con las estilográficas de origen chino es que, bueno, pues te vienen en un sobrecito o en un sobreacolchado o en una bolsa de plástico y poco más, ¿no? Y eso hace, pues, hombre, por un lado que tengas que tener un sitio para guardarlas, como es lógico, y por otra, pues que si quieres de alguna manera hacer un pequeño presente, un obsequio a alguien, pues claro, le tienes que buscar una cajita porque si no la cosa queda un poco sosa. Y en ese sentido, pues he estado buscando por internet a ver si este fabricante, Jinhao, si vendía, aunque fuera aparte o como opción, pues algún estuche, alguna caja para poder guardar las plumas. Y he encontrado varios. El que me parece que es más económico es este, que son 5 euros. No es un precio muy elevado y creo que merece la pena, pues eso, que le echemos un vistazo y que veamos a ver qué es lo que contiene y qué tipo de plumas podríamos guardar, porque una de las sorpresas que me he llevado es que al menos en este estuche, pues no todas las plumas de Jinhao, evidentemente no he querido meter otras, porque se supone que si es un estuche de Jinhao está pensado para las plumas de ese fabricante, pues no todas entran. Así que bueno, a pesar de ser un estuche bastante grande, pues no todas entran. Entonces, si os parece, vamos a ver un poco lo que contiene este estuche y cuáles son las plumas que cabrían dentro, ¿no? Bueno, como veis, viene con una especie de manga de una funda de plástico que a su vez tiene un papel, un celofán protector, que ahora lo quitaremos para poder leer las inscripciones que vienen aquí más cómodamente. Pero vamos a ver si os parece la caja. La caja está hecha en un cartón que entiendo que está forrado a su vez en una especie de papel plastificado y tiene aquí en la parte central el símbolo de Jinhao, el carruaje, la inscripción Jinhao y el origen de esta fábrica, que es Shanghái, la localidad de Shanghái. Es una caja que se puede abrir directamente a presión hacia arriba, o sea, no tiene, sería como las cajas de zapatos, tiene una tapa que se pone y se quita, ¿no? En la caja, pues como veis por dentro, viene esta especie de forro que os digo, de papel, con lo cual, bueno, pues tiene buena calidad, tiene buena impresión, da así como un aspecto como si fuera piel, tiene un pequeño grabado, pero desde luego no es piel, ¿no? Dentro de la caja nos encontramos con un pequeño folleto que nos vuelve a poner el logotipo de Jinhao, el carruaje, dice que es Shanghai, y aquí ya en caracteres chinos y en inglés dice que es Jinhao Written Instrument, o sea, instrumento de escritura Jinhao. Aquí nos dice que están fabricados por la empresa de Shanghai Qianhu Stationery, que están hechos en China. Y bueno, aquí viene un código QR que la verdad que no lo he abierto, pero entiendo que nos llevará a la página de este fabricante. Aquí vienen unas instrucciones muy genéricas. Lógicamente, si esta caja es para varios instrumentos de escritura, pues vienen instrucciones de carga, pues las que son de cartucho. Vienen también las que llevan un convertidor. Habla también de cómo meter el recambio en los bolígrafos, en esta otra parte. O sea, ya digo, es un folleto de lo más genérico que te puedes encontrar. Y vamos ya a ver lo que es la caja en sí. La caja en sí, bueno, las dimensiones no las hemos comentado, pero de largo tendría 20 centímetros y medio, tendría 7 centímetros de ancho y 4,5 centímetros de alto. Lo que pasa es que lleva esta especie de funda interior, que sería un plástico, creo que es un plástico flocado, un plástico flocado que, bueno, que intenta imitar al terciopelo. Pero esta funda interior lo que hace es que limita mucho la altura interior, porque lógicamente la pluma la tenemos que meter aquí en esta parte y no queda ya mucho hacia la parte de arriba. Sí que es verdad que por aquí abajo tendríamos una altura muy grande. Tenemos en la parte más baja 2 centímetros y en la más profunda tendríamos 3, donde podríamos meter pues, otras piezas o convertidores o cartucho de tinta. O sea, lo que es la capacidad de la caja en sí es muy grande. Pero lo que queremos ver es qué tipo de plumas entran, porque ya os digo que esta especie de soporte interior que imita terciopelo, pues lo que hace es que limita bastante
no en sí la altura, pero sí la anchura. Si queremos que la pluma nos entre aquí, tienen que entrar dentro de estas mordazas. Y luego además lleva aquí una pequeña huella. La anchura en esta parte serían 16,7 centímetros, con lo cual la pluma más grande tiene que ser 16,7 como mucho, porque ya no entraría en estos dos resaltes que tiene. Y el canal interior tiene 14 centímetros, o sea, la pluma, si la queremos encajar en el canal, pues como mucho 14 centímetros. Y si no nos importa que sobresalgan un poco, pues como mucho 16,7. En cuanto al peso de la caja, que no lo hemos comentado, son 125 gramos, o sea, tampoco es un peso muy grande. Pues nada, si os parece, vamos a ir probando plumas, a ver cómo entran, siempre de la marca Jinhao, a ver si entran bien o entran mal. Esta sería una Jinhao 86. Como veis, entra perfecta. Vamos a ver si pudiera entrar incluso abierta para que la pudiéramos guardar, entre comillas, expuesta. Bueno, pues vemos que también sobresale un poco, pero no hay ningún problema, o sea, no nos está haciendo tope por arriba con la tapa y a las malas la podríamos tumbar. O sea, esta se podría guardar, la 86 podría guardar tanto abierta como cerrada. Vamos a ver un 82, que es un poquito más gruesa. La 82 entra también bien. Como es cortita no tiene ningún problema. Si la abrimos y la guardamos expuesta, pues entiendo que tampoco vamos a tener ningún problema. Efectivamente, la podemos guardar tanto abierta como cerrada. Vamos a pasar ahora a la 80. La 80 es todavía un poquito más gruesa y más larga. Aquí tampoco hay problema en guardarla cerrada. Y vamos a ver si la queremos guardar posteada para exponer el plumín. Tampoco habría problema. O sea, de momento, estas tres, que por así decirlo son las más pequeñas de la comparación, no han tenido problema. Vamos ahora ya con piezas un poco más grandes. Por ejemplo, vamos a ver una Jinhao 100. Esta Jinhao 100, ya vemos que va un poco al límite, ¿vale? Va un poco al límite, pero todavía la mordaza esta abre lo suficiente y la Jinhao 100 también entraría. Vamos a ver si la queremos guardar expuesta. Pues aquí ya lamentablemente, bueno, vemos que se sale por este lado. O sea, la teníamos que guardar un poco doblada y no sé yo. Sí, se podría guardar con el capuchón inclinado hacia un lado, pero vamos, no queda muy bonito. Veis que sobresale por aquí. O sea, la 100 iría cerrada. Vamos con la siguiente de la comparativa, que sería una X850. La X850 también entra muy bien cerrada y ahora vamos a ver abierta. Pues la X850, perfecta, tanto cerrada como abierta, sería la caja ideal para guardarla en una postura o en otra. Y nos queda la última contendiente de este particular concurso, ¿no? Que sería la Jinhao, una de las más gruesas, la X159. La X159, es que la mordaza la expulsa, ¿no? O sea, la podríamos guardar, pero nos tendríamos que ayudar de algo para mantener aquí la presión. Y en los laterales tampoco entra. O sea, la X159 yo no recomiendo esta caja porque directamente no, es que no va a entrar. Si la abrimos, pues nada, tampoco, no. Lo siento, pero para el que tenga una X159 y quiera poner esta caja, lo lamento mucho, pero no es su caja. Entonces, si os parece, pues podemos recapitular en los modelos entre el 86 y el X850. Entiendo que el X350 entrará igual, bien. Pero ya está la X159, no va a haber forma de meterla. Entonces, antes de acabar el vídeo, vamos a quitar esta funda de protección que tiene la pequeña, bueno, esta especie de manga exterior que tiene. Y vamos a ver lo que nos está diciendo aquí en esta... Bueno, esto se pondría, o sea, se guardaría la pluma. Por ejemplo, vamos a guardar aquí la 80. Pondríamos la tapa y, lógicamente, meteríamos la manga esta exterior, la meteríamos así, para que quedara perfectamente cerrada y protegida la pluma. Pero para leerla mejor vamos a quitarlo y vamos a leer solamente lo que dice aquí. Bueno, aquí nos está diciendo que esta caja es de Jinhao, de Jinhao Written Instrument, de instrumento de escritura Jinhao. Dice, bueno, estos caracteres chinos evidentemente no lo voy a leer porque no tengo ni idea. Aquí dice que la manufactura Jinhao está inspirada en la larga historia y la espléndida cultura tradicional de China,
que contribuye a elementos artísticos de gran finura y al concepto de diseño. Dice que también que está procesada y terminada con técnicas líderes en el mundo y que se reconoce por su excelente cualidad y la tendencia en el comercio, o sea, que está de moda, por así decirlo, en el comercio, que es valiosa para la colección y que es un testigo de la historia. Bueno, parece que tiene muy buena opinión de sí mismos. Luego habla de Shanghai Qianhu Stationery, que es la fábrica matriz de esta marca Jinhao, que está localizada en Shanghai, y dice que es una manufactura especializada en plumas de metal, también en recargas y en cajas de plumas. Por lo tanto, podemos encontrar otras cajas de este fabricante que sin duda la vamos a ir presentando. Dice que para cumplir las demandas de la manufactura avanzada internacional y de los estándares de inspección, están poniendo el foco en su departamento de investigación y desarrollo, materias primas, testeo de mercado y calidad de productos. Desde 2003 están entregados al alto nivel, al instrumento de escritura de alto nivel, y Jinhao ha ganado una red global de ventas que alcanza Europa, América, el sudeste asiático, Oceanía y otros países. Acaba aquí diciendo, pues bueno, hablando otra vez de la matriz, Shanghai Qianhu Stationery, que está hecho en China, y aquí nos pone un pequeño QR para que podamos acceder a la información. Como siempre, llegados a este punto, pues hacemos una pequeña valoración. A ver, a mí me parece muy buena cosa que tengamos una caja, creo que con un buen nivel, una caja bonita para poder presentar y para poder guardar nuestras plumas. Es un precio de 5 euros que me parece razonable. Evidentemente preferiría que vinieran de serie, pero bueno, pues la podemos comprar aparte, tampoco pasa nada. Es una caja genérica para Jinhao, podemos emplear en muchas plumas, salvo en las de mayor grosor. Cosas que no me gustan, bueno, pues eso, que solamente al llevar esta bandeja interior, pues yo creo que el espacio se queda un poco comprometido, ¿no? Porque se podría aprovechar mucho mejor, pero bueno, al final entre esta mordaza y el espacio que queda restringido porque la bandeja queda muy alta, pues es verdad que tenemos mucho grosor de caja, pero en realidad no tiene mucha utilidad, salvo que desmontemos esta bandeja y aprovechemos para colocar, a ver si soy capaz sin romperla, y aprovechemos para colocar dentro pues otro tipo de accesorios, pues como pueden ser convertidores, cartucho de tinta, etcétera. Si hiciéramos la prueba de ver cuántas plumas caben aquí dentro, pues nos encontramos con la sorpresa de que si las metiéramos todas, si metiéramos una tras otra todas las plumas, que aquí van 4 y 2, 6, pues con las 6 plumas metidas, si colocamos la bandeja, todavía nos seguimos pudiendo colocar una pluma arriba a modo de presentación. O sea que yo creo que desde ese punto de vista está bien tener el espacio interior, aunque quizá yo creo que la distribución tenía que haber sido otra. Pero bueno, es lo que hay. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, espero como siempre vuestros comentarios, espero que os suscribáis, a ver si podemos alcanzar ya el millón de suscripciones, perdón, el millar de suscripciones, me parece que me he venido mucho arriba, el millar de suscripciones y nada más, hasta el próximo.